Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos al Faro Verde. Pues han leído ustedes bien. Se ha declarado improcedente un despido de una trabajadora, en este caso una cajera, que estaba conchavada con otra y que levantó 200.000 euros de un supermercado. Y el juez ha declarado el despido improcedente. Aunque resulte difícil de creer, y con todas las de la ley. Y veremos por qué. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en este caso, que resuelve en segunda instancia, ante un juzgado de primera instancia en el que también cedió la razón a la trabajadora, porque la carta de despido tenía defectos de formas graves. El artículo 55.1 del Estatuto de los Trabajadores es claro, y es que en una carta de despido se debe de fijar los hechos en los que se motiva el despido disciplinario de una persona y las fechas. Y el tribunal denuncia que en la carta de despido pues solo figuraban generalidades. Es decir, cuando la trabajadora demandó a la empresa por despedirla, no la demandó sobre el fondo del asunto, porque sabía que en ese caso lo tenía perdido. Llevaban 4 años falseando tickets, falsearon 5.000 tickets, como ellas posteriormente reconocieron. Después profundizaremos sobre ello. Sino que la carta de despido tenía defectos de forma. Se establecían generalidades que acerca de que esta trabajadora pues conchaba con otra, hacía ciertas maniobras digamos moralmente discutibles, pero no redactó la carta de despido como manda el derecho, que es una cosa así: fulanita con nombre y apellido tal, con fecha de antigüedad de la empresa tal, tal día, a tal hora, hizo esto con los tickets número tal, 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 tal. Fulanita tal día, tal hora, tal, 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 tal. Así es como se tiene que redactar una carta de despido. Y así es como lo dice el tribunal. No vale una carta de despido que diga: despedimos a fulanita de tal por levantar 200.000 euros en nuestro supermercado con fraude de caja. Sino que la carta de despido tiene que ser lo más precisa y lo más detallista posible, porque si no nos encontramos con cosas como esta. El punto 4 de este mismo artículo dice que los defectos de forma, en este caso, traerán consigo la declaración de la improcedencia del despido, como ha pasado, y en otros casos, como reza el punto 5, como un despido nulo. El tribunal dice que no entra en el fondo del asunto, ¿verdad? Porque no ha lugar a entrar en el fondo del asunto, porque la forma de la carta de despido estaba mal. Es cierto que el propio Estatuto de los Trabajadores da opción a la empresa a corregir su carta de despido, ¿verdad? Si es una chapuza como ha sido esta, pero los 20 días siguientes, ¿verdad? Es decir, la empresa puede volver, si denota que su carta de despido pues no está bien hecha o quiere añadir algún elemento más, tiene 20 días a partir de la primera carta de despido para subsanar. Como no es el caso, pues la carta de despido se quedó tal cual, con generalidades, con vaguedades, que no fueron aceptadas por los tribunales con buen criterio, porque no cumplía con los requisitos formales, que tampoco es nada del otro mundo, ¿verdad? Es fijar quién ha hecho tal cosa, cuándo la ha hecho, cómo la ha hecho, con quién la ha hecho, y chimpún, y redactar los hechos de manera cronológica lo más concreto posible. No vale decir en una carta de despido: despedimos a fulanita con fecha de efecto tal porque lleva 5 años robándonos. Eso te lo tumba el tribunal por defecto de forma, sin entrar en lo que es la valoración del fondo. Por lo que la carta de despido, como ya hemos dicho en otros episodios de este canal, debe ser lo más concreta posible, lo más detallista posible. Vamos, hay que poner incluso hasta el número del zapato del que te roba, si fuera posible, porque si no pasan cosas como esta, que el tribunal, probablemente muy a su pesar,
tiene que declarar improcedente un despido de una tía que ha levantado 200.000 pavos en un plazo de 5 años. Ya te digo, el tribunal no declara improcedente el despido porque no considera el robo lo suficientemente grave, sino por defectos de forma de la carta de despido que le impiden entrar a valorar el fondo del asunto. Por si lo anteriormente dicho fuera poco, a esta pava pues la condenaron a 2 años de cárcel por apropiación indebida y una multa de poco más de 500 euros. Al final no fue a la cárcel porque llegó a un acuerdo con la fiscalía y se suspendió la condena, comprometiéndose a devolver 100.000 euros. Parece que el gerente del negocio aceptó la devolución de solo 100.000 euros porque suponemos que el resto pues ya se lo habría gastado en vez de tú a saber qué. Por lo que aparentemente parece que ha hecho buen negocio esta pava, que no solo ha conseguido que el despido se declare improcedente, por lo que encima la empresa la tienen que indemnizar. Pero probablemente pues ha obtenido 100.000 pavos que haya sido capaz de demostrarse. Váyanse ustedes a saber si verdaderamente el agujero es más profundo y lo tiene pues para montar un chalet, comprarse un coche o lo que demonios quiera. Otra cosa es que ya hablaremos en otro vídeo de ello, del tema de los contactos, ¿verdad? ¿Quién va a contratar a estas mujeres, ¿verdad? Cierto es que si la empresa nueva a la que vaya a entrar a trabajar nunca se entera de lo que ha hecho, o se cambia de ciudad o vaya a hacer usted a saber, pues la jugada verdaderamente le ha salido redonda. Por lo que esto nos lleva a la reflexión de que desde un punto de vista empresarial hay que ser muy quisquillosos con respecto a los filtros de quién metes tú en tu empresa y siempre, incluso aunque estemos hablando del caso de una cajera, ¿verdad? Pedir siempre referencias, porque al final te encuentras con cosas como esta. Y cuando observamos que estas trabajadoras han hecho, confesas delincuentes, un trabajo tan fino que han llegado a levantar 200.000 pavos en 5 años, esto no surge de hoy, de un día para otro. Pensemos que igual probablemente lo han conseguido hacer antes y es el modus operandi de estas personas. Por lo que siempre, y ya me meto en otro tema, aunque estemos hablando pues de una cajera, de un portero, independientemente del escalafón o de la jerarquía que tengan cualquier empresa, hay que pedir referencias, porque si no nos podemos encontrar sorpresas como esta. Es verdad que esto es una raya en el agua, obviamente. No quiero criminalizar ni mucho menos a los empleados. El 99% son más que honrados, ¿verdad? Pero tú metes en tu empresa uno de estos, es que te puede hacer un 7 hasta el punto de tener que cerrar. Y después, como vemos, aunque le puedas ganar el juicio por una chapuza que has hecho en la carta de despido, al final lo tienes que indemnizar por despido improcedente y solo puedes recuperar 100.000 euros de los 200.000 que has conseguido demostrar que se han llevado. Y también la impunidad con lo que estos presuntos chorizos campan, en tanto en cuanto han levantado 200.000 pavos y no van a la cárcel. Yo no entiendo. Es cierto que la ley prevé la suspensión en el caso de que no sean residentes y no superen los 2 años de prisión, ¿verdad? Pero bueno, una persona que consigue levantar 200.000 pavos, que puede poner en riesgo, pensemos en el resto de los trabajadores, el pan del resto de los trabajadores, de los que curran ahí, porque un agujero de 200.000 euros en una empresa relativamente pequeñita, como es un cash del Aljarafe en este caso, puede mandar a tomar por culo, hablando pronto y mal, a la empresa, y el resto de los 10, 11, 12 trabajadores que estuvieran allí se ven en la puta calle y probablemente sin indemnización, porque quizás la empresa no tenga fondos para pagar indemnizaciones ninguna. Y del Fogasá, del que ya hablaremos en otro capítulo, ya cobrará, si es que cobra. Y esta gente
pues no van a la cárcel. Este es el país en el que vivimos, en el que se premia al delincuente, al ladrón. Esa es la cruda y fría realidad, que encima hay que indemnizarle. Aquí lo vemos, pero todo parte de un error de forma, pues del Departamento de Recursos Humanos, en su caso del gerente de esta empresa, que redactó una chapuza de carta de despido que incluso un estudiante de primero de Derecho sabe redactar, y provocó que este despido fuera declarado improcedente. Si esta empresa hubiera redactado en condiciones su carta de despido, como digo, que algo que no es muy difícil, lo único que tienes que dar todos los detalles posibles, pues esta gente estaría en la calle y no tendría que indemnizarlas, obviamente. Por ello, como última reflexión general, en el derecho, y en particular en el derecho laboral, es muy importante el cumplimiento de las formas, porque si fallas en las formas, como es el caso, aunque tengas razón en el fondo, encima tienes que indemnizar al delincuente. Muchas gracias por vuestra atención. No olviden suscribirse si no lo están, que es completamente gratuito. Por favor, denle a like, comenten y compartan. Muchas gracias.